Hola, hola mi gente clave, muy buenas noches, ya estamos en vivo. Vamos hoy con una entrevista súper interesante, muy pedida por todos ustedes, quienes han querido que toquemos este tema, como es la sexualidad en los adolescentes. Vamos a tener a una invitada de lujo, para mí súper de lujo, la doctora. Vamos a estar hablando con ella de este tema tan importante como lo es la sexualidad en los adolescentes. Vamos a ver qué tanto vamos a poder aprender. Seguramente que mucho. Yo voy a tratar de que todos ustedes puedan tener respuestas a las preguntas que me estuvieron haciendo por acá para la doctora Tibisay. Voy a esperar que ingresen más personas para poderla dar el acceso a la invitación. A mí me gusta que haya más personas conectadas para que el invitado pues se sienta como en casa. Muchas gracias, Juana, por estar por acá. Espero que te quedes con nosotros. Como les dije, hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante, un tema importantísimo, y es la sexualidad en los adolescentes. ¿Cómo estás, Yamile? Muchas gracias por estar por acá. Siempre tú, mi amor, acompañándome en este programa de cada miércoles, de todos los miércoles, como es ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Hoy, como les dije, con una invitada de lujo. Vamos a estar con la doctora Tibisay Olivero. Ella es sexóloga especialista en adolescentes. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada de esta noche, así que vamos a darle de una vez el pase para aprovechar al programa y poder contestar todas esas preguntas, todas esas interrogantes que tenemos nosotras, sobre todo como madres, que queremos saber cómo llevar la sexualidad con nuestros hijos, con nuestros chamos. Yamilet, tú que estás por acá, también vamos a dar corazoncitos para que mucha gente sepa que estamos conectados, mucha gente sepa que estamos en este live y podamos entonces escuchar a nuestra invitada de esta noche, la doctora Tibisay. Ya le envié la invitación, doctora, solamente... Bueno, ya yo estoy por aquí conectada. Ah, pero no la Sí, yo estoy veo. conectada, pero no veo, no me No, ves, va, no ves la no, imagen, no veo ¿no? la imagen, doctora. Vamos a hacer una cosa. Usted vuelva a salir y vuelve a entrar. Sale y vuelve a entrar para que podamos verla, para que sepamos quién nos habla. Ok, ok, claro que sí. Sí, este es un excelente tema. Realmente me lo habían estado pidiendo muchísima mi gente clave, la comunidad Sol. Por favor, vamos a hablar de este tema que es tan importante, que es la sexualidad en los adolescentes, sobre todo en estos tiempos. Nosotras como mamá nos preocupamos, no sabemos cómo hablar de esto con nuestros hijos, no sabemos cómo abordar este tema, no sabemos a partir de qué edad es como que la mejor forma de hablar con ellos, lo más adecuado. Entonces, por eso quise tener a una especialista en este tema y que nos pueda guiar, que nos pueda responder a esas preguntas. Hoy creo que es la primera vez que tengo tantas preguntas para la invitada. Voy a ver cómo hago para resumir y tratar de condensar la mayor cantidad de preguntas y no se me vayan a quedar ninguna por fuera. Y pues si se queda alguna, me disculpan, de verdad de todo corazón. Espero que nos dé el chance Instagram para que la doctora pueda responder todas las preguntas que ustedes tengan para ella. Parece mentira que estamos en pleno siglo XX y la gente todavía, siglo XXI, todavía estamos nosotros con miedo a preguntar, con miedo a hablar de sexo, con miedo a tocar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Es impresionante. Ahora sí. Y pues todavía no la veo, doctora. ¿Qué me le está pasando? Ah, pero yo sí, yo me estoy viendo en pantalla.
Ah, bueno, dígame usted por ahí, Yamile, Yuneidi, si ustedes ven a la doctora porque yo no la veo, entonces seré yo la que no la ve. Porque si ella se ve, buenísimo. Cuéntenme ustedes, por favor, denme el feedback. Si ustedes la están viendo, entonces no hay ningún problema. La que no la veo soy yo. Pero si ella se ve y se escucha y ustedes la ven y la escuchan, entonces seguimos adelante. A ver, por favor, respóndanme allí. ¿Se ve la doctora y la escuchan? Ah, buenísimo. Entonces la que no la veo soy yo. Doctora, vamos a darle play a todo esto. Me gustaría que sea usted misma la que se presente y le cuente a estas personas que están aquí hoy acompañándonos en cuál es la clave, que nos diga quién es usted y cuál es su especialidad, por favor. Bueno, primeramente, bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que de alguna manera siempre he estado pues oyéndolo y conectada con ustedes. Yo soy la doctora Tibisay Olivero, soy especialista en familia, en pareja y en sexología. Bueno, mi formación viene de la UCB como licenciada en Educación, Mención, Orientación. Luego hice una maestría en familia, especialmente en orientación a padres, y luego una maestría en sexualidad, en sexología. Para luego, bueno, complementar mi, mi aprendizaje con un doctorado que hice en psicología clínica conductual. Excelente. Bueno, ya saben, mi gente, tenemos aquí a un especialista y por eso quise que nos acompañara esta noche para que pudiese responder todas esas inquietudes y todas esas preguntas que ustedes han estado haciendo por acá por la clave de sol y que yo no soy la más indicada para responder. Y bueno, doctora, vamos a entrar de una vez en materia y vamos a empezar por hablar qué es eso de sexualidad. Porque nosotros creemos que manejamos el tema, que conocemos los términos y resulta que cuando nos dicen qué es sexualidad pensamos solamente en lo que se refiere a la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Aclárenos un poquito eso, por favor. Ok. Mira, primeramente es muy importante diferenciar lo que es sexo de sexualidad. El sexo es toda la carga biológica con que nace una persona. Llámese varón, llámese hembra. Bueno, y hablaremos de otros términos más adelante. Pero hasta ahora el sexo es la caracterización de los órganos biológicos para determinar un varón y para determinar o distinguir a una hembra. La sexualidad es el proceso, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver con el componente emocional, fisiológico, orgánico de ejercer una acción, un contacto, llámese con uno mismo o con otra persona. Entonces la sexualidad es un componente tanto biológico como psicológico como emocional, donde las personas utilizan pues sus componentes sexuales, que tiene que ver con el pensamiento, con los sentimientos, con su fisiología, con todo, con su neurología, con todos estos componentes para tener encuentros, ¿verdad? Físicos, emocionales, fisiológicos, consigo mismo o con otra persona. Esa es la sexualidad. O sea que no es nada simple, la sexualidad va mucho más allá como usted lo explicó y es todo un proceso complejo y más complejo aún cuando se trata de nuestros hijos, de los adolescentes y de nuestros niños. Y es por eso que creo que nosotras las madres entramos en pánico cuando se trata de abordar este tema con nuestros hijos, que no sabemos cómo hacer y menos que no sabemos nada de la adolescencia. Yo estuve leyendo por allí, doctora, y hay muchas diferencias en desde cuándo comienza la adolescencia y cuándo termina. ¿Usted nos podría aclarar este tema, por favor? ¿Cuándo comienza la sexualidad? Desde el momento en que nacemos. Es más, hay investigaciones que dicen que inclusive antes de nacer, ya el embrión, el feto, empieza a sentir, a tener respuestas sexuales, aún dentro de la parte intrauterina. Pero bueno, lo ideal es que hablemos después que la persona nace, después que ya es un ser naciente, un ser humano. Y este es desde el comienzo mismo de la vida,
Claro. Doctora, pero yo le preguntaba específicamente de la adolescencia. ¿Cuándo comenzamos nosotros ese proceso llamado adolescencia o esa etapa? ¿Cuándo nosotros podemos saber, bueno, mi hijo ya es un adolescente? Bueno, fíjate, nosotros no podemos establecer, ¿verdad? Hay una serie de indicativos que nos dicen en qué momento se hace presente la adolescencia, pero no podemos establecerlo, ¿verdad? Comparativamente. ¿Por qué? Porque tenemos adolescentes que su desarrollo fisiológico, biológico, es muy temprano, es lo que llamamos nosotros adolescencia temprana. Mientras que también tenemos casos de adolescentes que es tardío. Entonces podemos hablar de que entre ambos podemos hablar de que desde los 11 años hasta los 20 años hay una etapa específica de adolescencia. O sea, de términos de adolescente que puede ser o muy temprana o muy tardía. Entonces, no podemos establecer como padres, como madres, como educadores, no podemos establecer ya mi hijo llegó a la adolescencia porque tiene esta edad. No, lo que nos va a dar a nosotros el concepto, el criterio de adolescencia son las características tanto físicas como psicológicas y emocionales que nos empieza a dar el adolescente con su actitud, con su comportamiento, que son los indicativos más interesantes, más importantes que puede dar una persona cuando ya está entrando en la etapa de la adolescencia que está dejando la niñez atrás. Esto me parece súper interesante, doctora, porque muchas veces, como usted bien lo acaba de decir, creemos las madres que nuestro hijo es adolescente por los cambios que está teniendo, que son más pertenecientes a la pubertad, y no nos damos cuenta de cómo están cambiando sus emociones, de cómo están cambiando sus criterios y sus formas de ver las cosas, de cómo está cambiando la forma en que se relaciona con sus compañeros, y creo que eso es determinante para responder una pregunta que me hicieron muchas mamás por acá, que cuando es conveniente empezar a hablarle de sexualidad a nuestros hijos, cuándo comenzaríamos nosotras a tocar este tema que además nos da tanto miedo. Bueno, es que interesante lo que me estás preguntando, porque fíjate que muchas madres cometen el error de hablarle a las hijas hembras, por ejemplo, de la sexualidad desde el momento en que tienen su primera menstruación, ¿ok? Y en el caso de los varones, cuando se observa ciertas inquietudes que tendrían que ver con su autosexualidad. Y es cuando los padres pues empiezan como a identificar que ya su hijo o su hija está entrando en la adolescencia. Y resulta que hace mucho tiempo que ya ellos, aunque no hayan tenido un desarrollo biológico, ¿ok? Aunque no hayan tenido en el caso de la hembra menstruación, ni en el caso del varón actitudes de autosatisfacción, ya ellos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, han tenido una transición que les está enviando señales que tienen que ver con la sexualidad, aunque no haya habido una transformación biológica en lo que tiene que ver con su organismo, con su cuerpo, con todo lo que tiene que ver con su sexo. No necesariamente hay que esperar estas transformaciones para empezarle a hablar a los muchachos, ¿verdad?, de sexualidad. O sea, no podemos, como era antes, que a partir de quinto grado, por decir algo, era que le daban a uno clases de puericultura, de biología sexual, y los niñitos o los que consideraban de cuarto grado hacia abajo no tenían eso como un tabú porque supuestamente no tenían la edad, pero cuando muchas veces hacíamos como especie de comentarios, digámoslo así, con estos niños, nos dábamos cuenta que tenían un conocimiento muy avanzado de lo que era la sexualidad, de lo que eran los encuentros sexuales, de lo que era tener una pareja, de lo que era tener un novio o una novia,
y nos dábamos cuenta que lo que nos estábamos quedando atrás éramos nosotros, los padres, que creíamos que como la niña no se había desarrollado y el varón no daba demostraciones sexuales, todavía no habían tenido el momento específico para hablarles de sexualidad. Totalmente de acuerdo, doctora. Bueno, yo como mamá viví la experiencia, primero como adolescente, que mi mamá me habló de estas cosas, ya yo estando muy grande, incluso después de haberme desarrollado, mi mamá no me acompañó en este proceso. Y luego como madre yo quise repetir esas cosas, ¿no? Y como que, bueno, hija, los niños vienen de la cigüeña, y mi hija tenía como 3 añitos y me dice, ay mamá, tú sí eres tonta, lee un poquito para que te enteres. Y yo, Dios mío, tiene 3. Casi que me desmayo. Sí. Una de las preguntas que me hizo una de las mamás acá, doctora, me dice que si a partir de los 9 años es una edad ideal para comenzar a hablar de los niños. Creo que ya respondió esa pregunta. Tenemos que conocer a nuestros hijos, saber cómo están pensando, qué están pensando. Yo creo que se trata de eso, de conocerlos para poder saber cuándo comenzar a hablarles de esto y poder saber cómo empezar esa conversación, doctora. ¿Cómo podríamos nosotros entrar a este tema con nuestros hijos? Y porque hay mamás que lo hablan como que muy directamente y otras lo adornan demasiado. ¿Cuál sería la forma de hablarle a nuestros hijos? ¿Muy directamente o irle como que solapando las cosas? A ver. Bueno, fíjate, hay muchas razones, muchos elementos importantes para hablarle de la sexualidad a nuestros niños, indiferentemente de la edad que tengan. ¿Ok? Por ejemplo, en este momento, lamentablemente, no hace mucho tiempo, pero se ha venido incrementando el abuso sexual. Entonces, ya nuestros niños, a los 3 años, ¿verdad? Los estamos llevando a la guardería, lo estamos desconectando de nosotros, ¿ok? Entonces, estos niños quedan en manos de amiguitos, de educadores, de cualquier cantidad de personas que son para ellos extrañas. Entonces, pudiésemos decir que uno de los momentos importantes que puede una madre, un padre hablar de sexualidad con sus hijos es este momento, y estamos hablando de 3 años, porque es el momento de explicarle a nuestros niños lo que son sus partes íntimas y por qué esas partes íntimas no deben ser tocadas por otras personas, ¿ok? Ni siquiera por otro niño. Entonces, fíjate que la educación sexual no tiene edad, ni tiene circunstancias, ¿ok? Tiene situaciones que nos conllevan, que nos obligan a empezar a hablar de sexualidad. Entonces, cualquiera diría, pero los 3 años es una edad sumamente, digamos, de inmadurez total para hablarle a un niño de sexualidad, pero tú empiezas a hablarle a ese niño primero de sus partes sexuales, de la misma manera como le hablas de las otras partes de su cuerpo, claro. Como le dices que esto es boca, como le dices que esto es nariz, como le dices que estos son sus ojos. Tienes que empezarle a decir a los niños, esta es tu parte íntima llamada, como tú quieras decirle, pero que sean nombres que sean manejables por el niño. Claro. Estas son tus partes íntimas, este es un pene, este es tu ano, este es tu totona, ¿ok? De tal manera que ya el niño se relacione de una manera saludable con sus partes íntimas, hablarle de estas partes íntimas y hablarle de que esas partes íntimas no deben ser tocadas por nadie, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho a tocarle su parte íntima. Y esto ya es un comienzo de hablar de sexualidad. Indiscutiblemente, en la medida que este niño crece, van a venir otras circunstancias, que en el caso de la adolescencia hablamos del enamoramiento, ¿verdad? Muchas veces antes de la adolescencia ya tenemos niños y niñas que se enamoran, que ya su parte emocional se hace evidente, ¿ok? Inclusive su parte fisiológica, porque empiezan a sentir placer, empiezan a sentir agrado. Puede inclusive su cuerpo empezar a enviar mensajes de placer, de agrado, ¿ok? Y ahí también tenemos que considerar la importancia
de la comunicación efectiva, coherente, no traumática, afectiva con nuestros muchachos que aún sin llegar a la adolescencia ya le estamos viendo las características de que empiezan a tener, a llamarle la atención la amiguita, el amiguito, empiezan a emocionarse cuando ven alguna película donde hay personas que se puedan besar, empiezan a tener aquellos rasgos de picardía cuando ven a papá y a mamá durmiendo juntos, dándose un besito. Yo creo que los mejores modelos para que los niños empiecen a estar en contacto con la sexualidad son los mismos padres. Los padres no deben evitar que sus hijos vean a través de ellos el amor, los sentimientos, el gustar recíproco, el placer, porque esa va a ser su primera lección de sexualidad, la que van a ver en el modelo de papá y en el modelo de mamá, para aquellos que tienen su papá y su mamá juntos. Si no lo tuviesen, bueno, van a ver el modelo en el tío, en la tía, en las personas más cercanas, y es donde nosotros vamos a tener que aprovechar como mamá, como papá, de hablarles claramente de lo que ellos pueden estar percibiendo, porque muchas veces se les distorsiona con la información del amiguito, con la información de lo que dice la televisión, de lo que dicen otras personas, que no son los mejores orientadores ni informadores sobre este tema. Sí, es que es muy común que nosotros como padres, y me incluyo allí, que nos da, como le dije, muchísimo miedo de hablar de este tema con nuestros hijos, y cuando los escuchamos a ellos hablando de este tema con total ligereza, con total normalidad, nos asombramos incluso en los chats de los padres, los grupos de padres de la escuela. Miren, los niños están hablando de estas cosas o están diciendo estas cosas. No, y satanizamos el tema sexual como que si fuese algo que no está permitido en nuestros muchachos. Creo que nosotros como padres decimos, es mejor que vean la película de asesinatos, de tiros, de muertos, y no que vean la pareja besándose, amándose, queriéndose, cuando yo creo que eso es lo más natural. Claro, y fíjate, yo tengo la experiencia porque yo fui educadora durante muchísimos años y también llegué a estar en la parte directiva, pero cuando fui como docente, viví muchas experiencias de niños y niñas, ¿verdad? Donde yo veía la necesidad primordial de hablarles de sexualidad. Porque ellos en los baños de las escuelas, de los preescolares, empezaban a descubrir sus partes sexuales y a descubrir el placer que sentían en sus partes sexuales, tocándose unos niños con otros, hablando de sexualidad a los niños con otros. Y cuando llegaban a determinada el enamoramiento o las ganas de ver al amiguito desnudo, a la amiguita en el baño, porque eso es parte del descubrimiento sexual el cual nosotros no podemos obviar. Y es parte de esa enseñanza de no solamente preguntarle a nuestros niños cuando llegan de la escuela cómo les fue en cuanto al profesor, en cuanto a la tarea, en cuanto a los amigos, sino en cuanto a ellos mismos, porque esto les va a permitir a ellos, ¿verdad?, con afecto, con estrategia, si se quiere, hablar un poco de esos espacios donde ellos estuvieron inmersos y que muchas veces por miedo no se lo hacen saber a sus padres. Y ese es el momento preciso donde los padres tienen que aprovechar, ¿verdad?, de informar de una manera orientativa, afectiva, clara, sin tabúes, todo lo que este niño muchas veces sabe más de lo que nosotros creemos y se siente que nosotros somos unos tontos por estarle diciendo las cosas distorsionadas por el miedo, por vergüenza, porque ¿qué va a decir mi hijo o mi hija de mí? Y el niño tiene que tener como su primer confidente en sexualidad a su papá y a su mamá. Claro. Doctora, una de las cosas que me preguntaban acá es cuando los niños comienzan a sentir eso que usted nos acaba de decir, ese deseo de explorarse o esas sensaciones de emoción o esas emociones por el otro, ¿no?
¿Cómo sabemos nosotros cuando ellos están en esa edad de sentir esas ganas o ese gusto o ese placer por el otro? Bueno, fíjate, de la misma manera como nosotros descubrimos alguna persona que le atraemos, porque siempre hay un cambio de mirada, de actitud física, corporal, también lo podemos descubrir en nuestros niños, empiezan a brillarle más los ojos, están más pendientes del teléfono, se están arreglando más, se están buscando alternativas de sentirse agradables, empiezan a hacer preguntas no usuales, y esas son las claves que tienen que empezar a utilizar los padres sin cuestionamiento, sin condicionamiento. Nosotros vamos a darnos cuenta de cuando nuestros muchachos se empiezan a enamorar, porque hay una serie de cambios de actitudes, hay una serie de cambios de lenguaje, hay unos intereses que antes no tenían y ahora tienen. Ahora hablan del sexo o de la sexualidad como algo que pareciera que no les importaba y les importa mucho. Ahora hacen rechazos como para desviar la atención de los padres y de las madres de ciertas y determinadas personas. Entonces empiezan a hablar, en el caso de la hembra, del amiguito odioso y el varón de la amiguita insoportable, y resulta que están enamorados de ella o están enamorados de él. Y ya nosotros sabemos que eso es una clave que empieza por el rechazo, por la aversión que sienten por ese niño o por esa niña, y resulta que es porque les está gustando. Y con relación al otro que me preguntaba del descubrimiento, Ajá. eso comienza desde el mismo momento en que se nace. Fíjate que una de las primeras cosas que hacen los bebés es tocarse. Sí. Y tú observas a un bebé que se está tocando sus partes genitales y al mismo tiempo le observas su cara, su faz, Y hay y placer. está cargada de placer. Sí. Está cargada de placer, le gusta. Eso le genera satisfacción, emoción. Ahora imagínate en la medida en que ese bebé se va convirtiendo en niño, ¿ok? Que ese bebé ya va a llegar, ya ese bebé dejó de ser bebé hace tiempo, ya ese niño dejó de ser niño hace tiempo, y empieza a descubrir la importancia del encuentro sexual, la importancia de estar con una persona, ¿verdad? Desde un punto de vista más emocional, más afectivo, y todo lo que a nivel neurológico, bioquímico, endocrino, neuronal, empieza a generarse en él. Esa serotonina sube a millón, la oxitocina, bueno, se desplaza. ¿Por qué? Porque estamos frente a un ser humano, un individuo, donde su parte emocional se hace más evidente que la parte moral, que es la parte sociocultural, donde los padres tenemos pues la angustia, el miedo de que pueda suceder algo, y este adolescente o esta adolescente está funcionando más con lo emocional, con todo lo que tiene que ver con el placer, más que con lo aprendido, con lo cognitivo o con lo que moral, socioculturalmente, le podemos haber estado diciendo todos los días. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque tenemos que tener bien claro que cuando empieza a moverse estas hormonas, esto hace más efecto de decisiones en el adolescente que la misma moral que como madre o padre le hemos establecido. Wow, doctora, me encanta todo esto que nos está diciendo porque es una forma de ver a nuestros muchachos de una manera distinta, que no solamente que son un pene, una vagina, un ano que hay que cuidar, sino que son unos chicos llenos de Ya, no emociones. se oye bien. Ahora me escucha, doctora. Hola, ¿me escucha ahora? No se oye bien.
Le decía que Ajá, te escucho. lo importante que es de que veamos a nuestros hijos no como un cuerpo físico, con una Ya. vagina, un pene y un ano nada más, sino que son unos niños llenos de emociones y que esas emociones van a estar priorizándose antes de lo que usted dijo, ¿no? Del mensaje social o del mensaje moral que nosotros les No estamos se oye enviando. bien. Ya va, ya va. Déjame Me, colocarme los audífonos. si no, yo me los quito. Cuéntenme ustedes. Doctora, ¿me escucha bien? Ajá, vamos a ver si ahora escucho mejor. Ahora me escucha. Sí, te escucho, perfecto. Sí, pues retomando, le decía que lo importante de todo esto que usted nos está diciendo, y es que nosotras como madres debemos ver a nuestros hijos no solamente, porque nosotros como que le cuidamos es el sexo, ¿no? Le cuidamos el pene, la totonita, el ano, mucho cuidado, no vayan a tener relaciones y resulta que tenemos que conocer a nuestros hijos sabiendo que son unos seres humanos llenos de emociones y que en esta etapa de su vida, de la adolescencia, o de la pubertad, las emociones juegan un papel muy importante. Preguntaba una de las mamás por acá si es prudente hablarles de una vez del coito a nuestros hijos. Bueno, fíjate, los muchachos ya hoy en día, en esta nueva era, ya saben del coito más que nosotros mismos. Entonces, el niño ya sabe por dónde nacen los bebés, pero también saben cómo se hacen los bebés. Entonces, al ellos tener esto bien clarito, hay que hablarles del coito y explicarles que el coito justamente tiene que ver con esa reproducción o con esos embarazos y con estos encuentros sexuales. ¿Ok? Claro, no nos vamos a convertir en un libro de sexología ni de biología, que más bien va a ser aburrido para nuestro adolescente, pero sí, ya cuando el adolescente nos da estas señales, tenemos que hablarle clarito a qué se refiere, porque es donde tú vas a poder hablar con él del para qué, ¿verdad? No del por qué, sino del para qué es tener encuentros coitales o encuentros sexuales. Entonces, en la medida en que tu adolescente te da más pistas, ¿verdad? Te da también mayor probabilidad de no podemos eh, descalificar su, su placer, su que nosotros no podemos decir, párate hormona. Claro. Una serie de elementos. O sea, no podemos eh, coartar, coartar lo que el adolescente está sintiendo o está disfrutando de sí mismo o lo que tendría que ver con la otra persona, sino a través de un para qué. ¿Para qué llegar tú a esta situación o estar tú en esta situación que lamentablemente te va a traer una serie de problemas futuros? Por aquí hay alguien que dice que no se escucha. ¿Y los demás que dicen? Doctora, ya va que dice que no se está escuchando usted muy bien. Parece que yo la estaba escuchando, pero estoy leyendo por acá que no se escucha bien. Vamos a continuar a No ver. se escucha nada. No, sí, sí, yo la estaba escuchando. Ahora sí se escucha Ahora perfecto. sí, ahora Sí, sí. doctora, fíjese, ese es le nuestro pregunto lo internet que nos siguiente. juega muchas veces ese.
Sí, doctora, fíjese, ¿Se hemos oye? hablado de una manera bien importante el tema de las emociones, pero también de cómo esas emociones juegan en contra de la moralidad y de los consejos que nosotros le podamos decir a nuestros muchachos, estas hormonas, ¿no? Ahora, este tema tan importante. Si estamos en un periodo de adolescencia donde las hormonas juegan este factor protagónico, pero donde además los muchachos están conociéndose, están descubriendo cómo se siente, qué se siente, compartir con esta otra persona, con el compañerito, con la compañerita. Y de repente no he tenido esa primera experiencia sexual, pero sí tengo ese acercamiento sexual y me gusta. Y estamos en este proceso donde todavía nosotros no tenemos esa maduración cerebral, digo nosotros poniéndome yo como adolescente. ¿Cómo yo descubro cuál es esa orientación sexual o esa identidad sexual que yo tengo? Tomando en cuenta que ahora nuestros muchachos llegan a decirnos, mira mamá, siéntate ahí que, ¿sabes qué? Yo soy homosexual. Y te lo dicen así con aquella seguridad, con aquella confianza, te plasman y dicen, a mí me gusta una mujer siendo mujer o me gusta un hombre siendo un hombre. ¿Cómo sé yo que realmente es mi hijo homosexual cuando hay ese juego hormonal tan importante y cuando de repente yo siendo mujer mi primer contacto sexual lo tuve con mis amiguitas, y con mis compañeras y con ella fue que estuve explorando, me gustó y como me gustó digo yo que soy homosexual. ¿Eso puede pasar o no? Sí, sí. Entonces, fíjate, aquí tenemos que tener bien claro, ¿ok? ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿Tú me escuchas? Ok. perfecto. Que el patrón sexual se conforma después de la adolescencia. O sea, cuando ya estamos hablando sobre los 21, 22 años, es donde está conformado o se comienza a conformar el patrón sexual. ¿Qué significa eso? Que antes de esa edad se pueden tener experiencia los muchachos con personas de su mismo sexo o personas del otro sexo y eso no establece un patrón sexual. ¿Ok? Okay. ¿Qué suele suceder? La mayoría de las niñitas, de las muchachas andan con muchachas, la mayoría de los varones andan con varones. Si están en la escuela militar, más que todo con varones, si están en... Entonces, sus primeros contactos o las partes afectivas empiezan a darse con personas de su mismo sexo, pero eso no establece que eso sea un componente definitivo de un patrón sexual. Hay posibilidad de que la persona, de que este muchacho, esta muchacha, posteriormente conforme su patrón sexual en base a esto, en base a estas experiencias, que se quedó allí, le gustó, se sintió bien, funcionó bien allí y conformó su patrón sexual homosexual o bisexual o heterosexual. Pero no se puede establecer a los 12, 13, 14, 15, 16, inclusive hasta los 20 años, no se puede establecer conclusivamente que este adolescente es homosexual o es bisexual e inclusive heterosexual, porque este patrón puede cambiar por circunstancias, por algo que realmente él ejerce en sí mismo, que lo hace tomar la decisión de que eso es donde él funciona mejor o donde él se siente más cómodo. Claro, pero la cuestión es lo que usted está diciendo, doctora, que como ellos pasan más tiempo, bien sea con los compañeritos del fútbol, del tenis, el compañero o mis amigos son todos varones, igual con las chicas, y no les ha dado chance de experienciar con el sexo contrario, entonces dicen, bueno, como esta es la experiencia que yo he tenido, la que me gusta, la que he disfrutado, entonces yo ya me identifico como homosexual. Me gustan los varones, mamá, y listo. Y además lo dicen así como que no me vas a sacar de acá. Yo soy homosexual y punto. ¿En qué momento ellos Y también, sí, sí. dárselo por... Y también existe un, sí. Y también existe un elemento muy importante, ¿no? Que es el siguiente.
pareciera que hoy en día se ha satanizado más la homosexualidad. Entonces, recuérdate que es muy importante que en la adolescencia los muchachos, ¿verdad? Son oponentes, opositores a las reglas de la familia, las reglas de papá y mamá. Si entre las reglas de papá y de hacer sentir disgustado o mal a los padres, ¿ok? Es diciéndole que es homosexual o la chica diciéndole que le gustan las chicas. Porque era como en una época, no sé si recuerdas, que los muchachos agarraban unas religiones o unas sectas donde se vestían de negro y se pintaban, y aquello era escandaloso para los padres entraban en crisis. Entonces, como ya eso dejó de tener relevancia, ¿verdad? Entonces los muchachos están usando este tipo de información donde hacen que los padres se sientan como una manera de llamar la atención, como una manera de decirle a los padres, te voy a castigar siendo homosexual, y un día cualquiera le manifiestan esto, aunque pudiesen haber unos atractivos hacia personas de su mismo sexo, pero que no necesariamente es el patrón sexual. Importantísimo eso, tomar en cuenta que el patrón sexual es una cosa y la atracción o que de repente veas en la otra persona algo que te guste, algo agradable, no quiere decir que por eso sea yo homosexual. Yo hacía esta pregunta, doctora, porque me ha tocado muchísimas veces conversar con personas homosexuales, adultos ya de 35, 40, incluso de 50 años, y yo les pregunto, ¿no?, acerca de su etapa de adolescencia, y parece que eso estuviese vetado, no les gusta hablar de ese tema y lo resuelven diciendo simplemente, no, yo sabía desde chiquitito, ya yo sabía que era así. Y creo que aquí es importantísimo que los padres acompañemos a nuestros hijos, que los conozcamos, que sepamos cómo se sienten, qué sienten para poderlos orientar de una manera efectiva. Como usted decía, hay una cantidad de componentes allí que son importantes y que nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hijos con todos esos aspectos importantes por allí. Aquí decía por aquí esta persona que ellos como que muestran que inteligencia, a ver si usted lo puede leer aquí, doctora, el caso de los niños varones, que ellos muestran No, yo lo... inclinaciones amaneradas, dice. No. Ajá, sí. Fíjate, hay muchos rasgos que pueden de alguna manera estar informándonos de que nuestro adolescente pudiese ser homosexual. Lo primero que vamos a tener bien claro es lo siguiente: si nuestro hijo manifiesta ser homosexual, lo primero que los padres, yo sé que es difícil, no deben es escandalizarse con esto. Porque si eso es lo que está buscando el adolescente, lo logró. Si este padre o esta madre, ante esta confesión del hijo o de la hija, mantiene la serenidad, y realmente esto es un patrón que se viene conformando en su hija y en su hijo, lo más importante aquí es el acompañamiento de los padres. Claro. Nosotros tenemos hijos, pero no condiciones. Entonces, una de las cosas que está lamentablemente sucediendo es que cuando ya estos chicos de verdad generan su funcionamiento, su orientación sexual en base a la homosexualidad, son abandonados por los padres afectivamente y en muchos sentidos, y terminamos teniendo, además de niños o adolescentes o adultos homosexuales, adolescentes o adultos abandonados, ¿ok? Que de alguna manera va a conformar trastornos de personalidad que no tienen nada que ver con la homosexualidad, pero que se le va a generar a este adolescente o a este adulto abandonado por sus padres por la homofobia que pueden tener por ello. Entonces, una de las recomendaciones es que si su hijo le hace ese manifiesto, no se alarme, no se escandalice. Primero, porque no está en la edad de tener una conformación de patrón sexual. Por aquí alguien dice que conoce muchos casos
de niños amanerados que después terminaron siendo homosexuales. Sí, pero también se conocen casos de niños amanerados que terminaron siendo, bueno, unos grandísimos heterosexuales. O sea, no hay una estadística que diga que porque el niño sea, porque fíjate, un niño puede ser amanerado porque le gusta la música, le gusta el arte, le gustan las disciplinas suaves, ¿ok? No le gusta jugar pelota, no le gusta el boxeo, no le gusta la lucha libre, y eso no significa que sea homosexual. Le gusta el arte, la pintura, la poesía, la danza, y no necesariamente tiene que ser homosexual. Lo que pasa es que aquí hay muchos estereotipos que lamentablemente han conllevado a papá y a mamá, aunque el muchacho no confiese que es homosexual, a decir mi hijo es homosexual porque a mi hijo no le gusta jugar pelota, porque a mi hijo no le gusta entromparse con un muchacho que se mete con él, sino que llega llorando. ¿Y cuáles son las expresiones de los padres cuando ese niño llega llorando? ¿Por qué tú lloras? Las que lloran son las niñitas. Sí. ¿Quién dijo que los niños no tenían derecho a llorar? O sea, el aparato lagrimal nada más se diseñó para la mujer. ¿Quién dijo que un niño varón no podía tener miedo? ¿Quién dijo que una niña hembra no le gustaba montar bicicleta? O jugar fútbol. No le gustaba el boxeo. Que ahora le dan unos nombres muy bonitos por ahí que si es training y es boxeo. ¿Entiendes? Entonces vemos una cantidad de Phoenix haciendo boxeo, pero le dan otro nombre. ¿Y cuál es la diferencia? Claro. Lo que pasa es que hay una sociocultura que es muy rígida y casi conlleva a que el adolescente y el niño hagan lo que la sociedad decide por ellos. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser, porque nosotros cuando tenemos hijos, no tenemos condiciones. Claro, doctora, pero también está este tema, y le digo yo como mamá, insisto yo en esto porque tengo un adolescente que están como que recibiendo muchísima información que para mi época nosotros no veíamos esto como que era normal tener parejas homosexuales o hacer pareja homosexual y ahora lo vemos por todos lados y es como que el mensaje eso es normal, puede ser homosexual. Y hace poco cuando mi hija aquí en Argentina me dice, mamá, yo puedo ser homosexual, a mí me gustan las chicas. Y yo, a ver, vamos a sentarnos a hablar y a saber por qué tú me estás preguntando para qué. Sin alarmarme, pero sí me llamó la atención. Entonces, bueno, ya lo conversamos. Pero no todas las madres tenemos esa apertura para hablar con nuestros hijos y recibir esta noticia de la mejor manera. Había una... Claro, y ustedes allá en Argentina, perdón, y ustedes allá en Argentina hoy por hoy tienen lo que llamamos el derecho al matrimonio homosexual, donde se hace entonces más evidente el que dos chicas anden por la calle agarradas de la mano, los dos varones, porque es totalmente natural y hoy en día legal en países como en la Argentina, todavía que en Venezuela eso no ha llegado, pero está caminando, como se dice. ¿Por qué? Porque se han hecho investigaciones y lo que tiene que ver con la orientación sexual no es un trastorno, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni neurológico. En donde podemos empezar a considerar que puede haber lo que se llama no ni siquiera una desviación, una conducta que hay que un poco más profundizar cuando ya estamos hablando de los intersexuales, porque pudo haber una anomalía en sus órganos sexuales o en el momento en que nació o en el momento que se conformaron. Pero aún así no se consideran personas anormales, no se consideran personas con patología, ¿ok? Por menos razón, cuando la orientación, el placer sexual se está sintiendo con personas del mismo sexo, ¿ok? Y el gusto es por personas del mismo sexo. Doctora, por todo esto que usted nos ha dicho, creo que las mamás tenemos entonces que empezar a abrir nuestra mente y a aceptar las diferentes posibilidades con las cuales nuestros hijos pueden, que nuestros hijos pueden elegir, ¿no? Y no satanizar esto ni verlo como que Dios mío, se me acabó el mundo porque mi hijo es homosexual. Claro, claro.
si hay algo importante en este momento, yo creo que ya eso de hablar de los niños con los muchachos, de los encuentros sexuales, de la reproducción, de las infecciones de transmisión sexual, que son válidas, porque tenemos hoy en día unas prácticas sexuales que también pueden ser perjudiciales y de las que tenemos que hablar con los muchachos. Por ejemplo, estamos hablando hoy en día de que el sexo oral no solamente puede ocasionar la sexualidad no solamente puede ocasionar infecciones de transmisión a nivel de los órganos sexuales. Estamos hablando hoy también en día de que hay infecciones de transmisión sexual con el sexo oral, por decirte. Y es una práctica muy común en los adolescentes por evitar el embarazo, por evitar las infecciones de transmisión sexual a nivel de órganos sexuales, pero tenemos adolescentes que tienen, por ejemplo, VPH en la garganta, en la lengua, que tienen herpes sexuales en la boca. Entonces ya nos toca adelantar las infecciones de transmisión sexual de lo que nosotros conocíamos a lo que estamos viviendo hoy en día. De la misma manera, ya tenemos que hablar no solamente de la sexualidad entre un hombre y una mujer, sino también entre dos hombres y entre dos mujeres, como algo que no es que te lo estoy brindando, pero que si existe, no te genere una mortificación, un impacto que puede ser más grave el impacto que la misma situación como tal. Totalmente, doctora. Doctora, ahora un poquito para cambiar el tema de la homosexualidad, una de las preguntas que me hicieron por acá era que esto de que si no tienes una buena relación sexual en tu época adolescente, eso puede influir en tu adultez, pues ya como adulto. Bueno, depende de lo que llamamos una buena relación sexual, ¿ok? Yo hago la Porque una cosa es una buena relación de pareja y otra cosa es una buena relación sexual, ¿ok? Si estamos hablando desde el punto de vista sexual, ¿ok? Y tenemos un chico que nos manifiesta que tiene una eyaculación precoz porque cada encuentro que tiene con las noviecitas o con él mismo tiende a eyacular muy rápido, lo más probable es que ese adolescente cuando llegue a la adultez va a continuar con la si somos mujeres, hablar esto con nuestros varones. Pero si no hay una figura paterna, tenemos que nosotros enfrentarnos a esa situación. Y, por ejemplo, en algún momento preguntarle a nuestro adolescente cómo se siente cuando ejerce la función sexual, si le duele, si eyacula muy rápido, si no eyacula, si le arde. ¿Por qué? Porque estamos a tiempo de que si nuestro adolescente está presentando cualquier dificultad, poderla corregir con tiempo antes de que llegue a la adultez. Porque nos hemos encontrado en sexología que muchos adultos que presentan disfunciones sexuales ya la traen desde la adolescencia. Ya la traen desde sus inicios en los encuentros sexuales. Y entonces cuando llegan ya a nuestras consultas, arrastran una historia de la disfunción que se nos hace un poquito más difícil corregir y tratar de mejorar. Claro, sí, específicamente la pregunta era eso, ¿no? Yo decía, le pregunto así de una vez porque es eso, ¿no? La eyaculación precoz parece que es muy común en nuestros adolescentes. Creo que va esto muy sumado al tema emocional de que, bueno, déjame terminar rapidito, llegar rapidito. Y luego, El rapidito. exacto, y luego se queda eso como un patrón y resulta que luego sus parejas ya adultas dicen, ay, Dios mío, este hombre se me va rapidito y no sé qué hacer, ¿no? Entonces me preguntaron mucho, Sol, pregúntale a la doctora cómo se hace con esto. Esto ya se requiere un tratamiento formal, es así, ¿verdad? Claro, es reaprender, es reestructurar, ¿ok? Es que muchas veces nuestros órganos sexuales aprenden por lo que llamamos nosotros estímulo-respuesta, donde las emociones, donde quizás
la parte del sistema nervioso no entra en el juego sino después, ¿ok? Sino simplemente somos así como cuando tenemos un impulso, ¿no? Que no lo hemos pensado bien. Cuando tenemos un estímulo que tampoco estamos pendientes de él. Entonces, muchas veces la eyaculación precoz no tiene un componente importante cognitivo, emocional, sino que simplemente es un estímulo, ¿verdad? Que da una respuesta inmediatamente porque es un aprendizaje que ya tiene el órgano sexual, especialmente en este caso en el varón. O sea, él aprendió, su órgano sexual aprendió que cuando está en contacto con una vagina, inmediatamente eyacula, responde, pues hace una respuesta eyaculatoria fisiológica donde el componente cognitivo, emocional, entra después. O sea, no le da tiempo a la emoción a decir poco a poco, no te vayas tan rápido, date tu tiempo. No, sino que como hay un aprendizaje conductual, es una conducta muy rápida, ¿ok? Como el hambre, como las ganas de orinar, ¿verdad? Nadie dice, voy a orinar dentro de tanto tiempo, sino te vinieron las ganas de orinar y tienes que orinar. Posiblemente puedes aguantarlo cuando haces una prueba cognitiva, lo puedes aguantar. Y es lo que nosotros hacemos, tratar de que el paciente reaprenda a controlar esa respuesta que se le está generando fisiológicamente y la aprenda a controlar cognitivamente. Wow, doctora, de verdad que yo estoy súper encantada con todo esto que hemos conversado, toda esta información de importancia que nos ha dado. Yo me quedo súper complacida. Me gustaría que por favor le diga que muchas de las personas que se conectaron están en Venezuela, que diga dónde la pueden conseguir, además de por acá, por Instagram, dónde son sus consultas, para que puedan atenderlas con todo el tiempo y como se merecen, por favor. Claro, fíjate, inclusive, dado la situación coronavirus, estoy haciendo mis consultas online. Buenísimo. Tengo muchos pacientes de allá de Argentina que posiblemente se han conectado esta noche porque yo les avisé. Entonces mis consultas están ahorita en dos escenarios, ¿no? Online, pues, a través de videollamada, WhatsApp, y también presenciales aquí en Venezuela, en mi consultorio que tengo yo en el Centro Profesional del Este. Pero para hacer contacto conmigo, con muchísimo gusto, mis redes, @sexualidad_doctora, @tibisay_olivero, pueden contactarme y podemos, pues, generar una consulta, llámese online, llámese presencial, porque bueno, para eso estamos. Doctora, yo pienso que es súper importante que, aunque no haya ninguna patología, aunque no haya ningún trastorno, que estas mamás se comuniquen con usted para que puedan recibir la mejor orientación posible de cómo llevar esto de la sexualidad con sus chamos, con sus adolescentes, y todo sea un ganar-ganar, tanto para las mamás como para los chamos y por supuesto para la sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron por acá, porque ya nos queda un poquitito. Y gracias a usted, doctora, súper contenta, súper complacida por esta oportunidad. Seguramente que la voy a estar contactando nuevamente para que nos siga hablando de este tema tan Con muchísimo gusto. Que tengan muy buenas Con muchísimo gusto. Un abrazo para toda la gente de La Clave del Sol y especialmente para ti por entrevistarme. Gracias, Muchísimas gracias. Bendiciones, muy amable. Feliz noche para todos.